buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos a este programa. Bueno, sigue manteniendo el formato de programa, este programa radiofónico, radioterapia, que es la terapia a través de la radio en este formato de Facebook Live. Mucho gusto de saludarte y darte una muy cordial bienvenida como siempre en este miércoles. Hoy es 17 de abril del 2024 y como se me nota, pues estoy muy contento de poder saludarte, recibirte, darte una muy cordial bienvenida para platicar de, bueno, ese tema que te anunciaba, que te adelantaba el pasado lunes, cuando hablábamos precisamente de si los niños, tus niños, los niños en general, pues son realmente felices o no. Y eso nos dio pie para que pudiéramos manejar, trabajar, platicar sobre el siguiente tema: cómo superar los traumas de la infancia, en el caso de que existan, por supuesto, y como consecuencia de la falta de afecto durante la infancia o el trato inadecuado de los padres, los tutores, los que nos crían, pues los que nos educan, y si no es muy adecuada esa relación, pues vienen los traumas. Y parece muy difícil de creer, ¿sabes? Pero los traumas, conocidos como tal, se originan prácticamente por cualquier cosa, por cualquier cosita. Es que pienso, y no es que yo hable en sentido peyorativo ni subestime, que los niños, cuando niños, pues somos muy sensibles, sobre todo a las emociones, a los sentimientos, y cualquier cosita, cualquier mala cara, cualquier fuchi que nos hagan puede resultar como yo ya no soy digno de que me amen, yo cuando crezca y sea adulto, aunque no lo pensemos así, pero pues ya no va a ser igual, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo, de acuerdo a cierto trato en la infancia, se traduce con los años en una cierta condición o en un cierto grupo de creencias que tenemos en la edad adulta, por ejemplo. Entonces, no es muy extraño pensar que los traumas infantiles aumentan de alguna manera el riesgo de padecer depresión, ansiedad y otros adornitos típicos de la edad adulta, y que de alguna manera, bueno, podríamos decir, y yo cito en este caso y en este momento a la psicóloga Valeria Sabater, que nos dice que ninguna etapa es más intensa, más maravillosa y más vulnerable a la vez que nuestra infancia. Por eso te decía, intensos los niños, maravillosa la infancia, vulnerables los pequeños y pequeñas en todos los sentidos. Entonces, estas primeras experiencias marcan por siempre no solo la gran parte del rumbo de nuestra vida, porque pues es obvio, si así nos formaron, pues así seremos, así creemos que somos y así nos comportaremos, y entonces tenemos
una visión de nuestra vida que nos fue enseñada o nos fue impuesta en nuestra infancia, en nuestra primera infancia muchas veces, porque el vínculo que nosotros como personas establecemos con nuestros padres, con nuestros cuidadores, en mi caso con mis abuelas y mis tías y todo lo que aprendí o aprendimos todos los hermanos, la colectividad que se llamaba hermanos, ¿no? Y que de alguna manera pues son las enseñanzas que nos guían, que la gente que nos cuida, la gente que nos arropa, la gente que nos atiende cuando pues llegamos a enfermar, que nos ofrecen y nos van a ofrecer a lo largo de toda la vida esos, llamémosles, pilares de nuestro desarrollo como personas para crecer con seguridad y autonomía o no, lo contrario. Y por ello es muy importante, es tan importante tener una buena infancia cuando, claro, cuando es posible. O sea, yo decía para cerrar el programa del pasado lunes que si vas a tener hijos o si en este momento ya vas al hospital o al lugar donde vayas a tener a tu hijo o tu hija, piensa muy bien en el tipo de relación que vas a tener con ese hijo, con esa hija, pues para que tengamos más o menos la confianza de que estos pequeños van a crecer con seguridad, con autonomía, con independencia y que sean capaces de interdepender de los adultos, porque muchas veces, por alguna razón, muchos padres, muchos adultos, inmediatamente, se lo propongan o no, marcan una línea en donde tú eres ese y yo soy este y tú vas a hacer lo que yo diga, y marcan pautas y marcan reglamentos y conductas. Y entonces yo creo que si en este momento de la infancia, imaginemos hipotéticamente, surgen ciertos traumas, entonces yo lo doy por un hecho de que van a marcar el resto de nuestra vida adulta. Y no es tan difícil aceptar que cuando algo falla en la infancia, la violencia, la casualidad desafortunada de que algo sucedió, algo pues, o sea, hay muchos eventos. En este momento yo puedo pensar en el primer gran evento que yo siento que marcó mi vida a partir de ese instante, fue la muerte de mi madre cuando yo tenía 3 años. Marcó mi vida para siempre, lo recuerdo como si hubiera sido ayer, bueno, como si hubiera sido antier, ¿no? Y entonces la huella queda ahí para siempre. Lo que sucedió alrededor, mi alrededor, en la familia durante los siguientes años, y que como niños, como personas que aún no somos capaces no solamente de defendernos, sino tampoco comprender por qué existe la maldad, por qué existe la tragedia. Yo, si mal no recuerdo, me preguntaba muchos años por qué pasó, por qué mi madre, por qué yo, por qué esto, por qué el otro. O sea, yo creo que para digerirlo, y esto se lleva mucho tiempo y mucha atención por parte de quienes nos rodean, yo creo que con la mayor sabiduría posible, mis tías, mi familia alrededor, pues se encargaron de que se suavizaran las cosas, no hablando de ello. Y entonces uno crece con esa idea de que hay un secreto por aquí, hay un secreto por allá, y entonces inconscientemente uno va formando un paradigma que se llama "a mí nadie me quiere decir la verdad", y se vuelve uno tan desconfiado que yo podría considerar que eso se convirtió en un trauma de vida, porque, ay, cómo era desconfiado. Bueno, no sé si todavía, pero vamos a hablar de
estas situaciones que se producen con el estrés precoz de la infancia, de hechos ocasionados por traumas emocionales, por traumas físicos que van a alterar en gran parte el rumbo de nuestro desarrollo y que, pues podríamos decir, a pesar de que es arreglable, tiene remedio, podríamos decir que hay cosas, situaciones, eventos, sentimientos y emociones que definitivamente marcan nuestra vida para siempre. Entonces, el programa de hoy se trata de cómo ayudarnos a aprender a resolver los traumas de la infancia ahora en la edad adulta. No es tan difícil, como diría uno de mis mentores, si sabemos cómo. Bueno, entonces, dicho lo anterior, pues no hay aquí comentarios todavía. Estamos iniciando apenas el programa Radioterapia Directo a la Conciencia y yo te invito para que continúes aquí conmigo. Estaremos más o menos 50 minutos más. Ya llevamos 10 aproximadamente, así que bienvenidos. Yo soy Gilberto Marín y estamos en Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que me llama la atención la definición, bueno, depende de cada persona, pero yo diría que cada quien, cada área, cada grupo, cada especialista tendrá una definición distinta de lo que es un trauma infantil. ¿Qué es un trauma infantil? Dicen los expertos, y cito nuevamente a la doctora Valeria Sabater, que es pertinente tener en cuenta que una experiencia traumática en la infancia refiere a cualquier situación en la que un niño o niña se ve expuesto a escenas de muerte real o inminente, lesiones físicas, agresión sexual, situaciones, yo le agregaría, familiares que no, bueno, quién sabe, pero iba a decir que no se supieron manejar lo más adecuadamente posible, pues no había, en aquel tiempo me imagino, no había la manera de acudir a un terapeuta, no recibimos ayuda profesional, simplemente tu mamá ya no existe y ya se fue, está con Diosito y, o sea, explícame cómo a los 3 años, 4 años le puedes decir a un niño a dónde se fue su mamá. Entonces eso produce una victimización, porque fíjate cómo manejamos mal el lenguaje. Pudieron haber dicho, oye, se te murió tu mamá o se te murió tu papá. Y entonces uno crece con la idea de que se me murió a mí. ¿Y yo qué hice? ¿Por qué? ¿Qué culpa tengo? ¿Qué pude haber hecho para evitarlo? O sea, es una carga muy traumática que indica que de alguna manera, dicho en el perfecto español, tú eres el responsable porque a ti se te murió tu mamá, te castigó Diosito porque te portaste mal o X o lo. En lugar de decir, bueno, esta persona falleció, no se le murió a nadie. O sea, la gente no se nos muere, la gente no se nos enferma, los hijos no nos reprueban.
sino que lo hacen ellos, no tiene nada que ver con nosotros, a menos, claro, que los traumas de la infancia provoquen ciertos sentimientos de culpa que te hacen sentir responsable de que tus hijos sean buenos estudiantes o no, de que tus hijas se casen bien o no, de que tus hijos anden en buenos pasos o no. O sea, claro, uno puede asumir con toda honestidad y con ética que uno da lo mejor de sí para poder darles la educación más adecuada posible a los hijos. Ya ellos sabrán qué hacen con esa educación. Porque mira, no sé, un ejemplo muy común es tú mandas a tus dos hijos a la misma escuela, con los mismos profesores, recibiendo la misma educación, pero resulta que cuando ya salen de la escuela, uno es una persona exitosa y la otra no es tan exitoso. ¿Qué pasó? O sea, ¿culpa del profe? ¿Culpa del sistema? ¿Culpa de la educación? Más bien es la responsabilidad de cada quien cómo asume lo que aprende y qué uso le da a lo que uno aprende. Entonces, los diversos estudios que han hecho los expertos han demostrado que los traumas infantiles aumentan el riesgo de que cuando seamos adultos suframos depresión, fobias, una serie de miedos y estreses muy agudos y incluso inclinación a volvernos adictos o X, ¿no? O sea, sí tiene un origen el hecho de que la gente adulta se deprima con mayor frecuencia. Ahora, pero no solamente eso, sino que se ha comprobado que las vivencias de traumas psicológicos durante la niñez aumenta el riesgo de inicio temprano, de recaída y de cronicidad de la depresión y otras enfermedades. Porque mira, yo conocí a un niño, bueno, cuando yo lo conocí ya no era un niño, por supuesto, pero conocí muy de cerca y con mucha atención la historia familiar que envolvía a este chico, que desde muy pequeño sufría de alergias. Decía su mamá, de todo tipo de alergias. Le cae mal esto, le cae mal lo otro, y decía con mucha seriedad y muy formal, se oía muy típicamente mamá correcta, no puede tener perritos, no puede tener gatitos, no puede ir a las piñatas, no puede hacer esto. Y yo decía, pues pobre niño, o sea, ¿qué pudo haber pasado? No me lo imaginaba, ni siquiera tenía una idea qué pudo haber pasado con este niño y su entorno para que fuera tan enfermizo. Bueno, pues estudiando el caso y metiéndonos directamente en encontrar una solución, bueno, pues este muchacho escuchó audios como alergias, depresión, adolescencia, autoestima. Y yo recuerdo que paulatinamente, gradualmente, pero con mucho, con mucha claridad, las cosas iban cambiando al grado que para cuando ese chico cumplió los 15, cero traumas, cero alergias, cero depresión, porque había superado y había resuelto de una manera que, bueno, es imposible platicar todo el proceso aquí, pero los subliminales tienen un efecto muy poderoso que hicieron que este chico cambiara la percepción de su realidad, de su relación con el entorno, al grado de que, como decía, no recuerdo quién, perdóname, pero leí alguna vez que las alergias son el rechazo de nuestro inconsciente o de una manera inconsciente a el entorno natural. O sea, es un rechazo a la naturaleza, pues, por decirlo así. Y entonces, cuando los niños se den cuenta o no que atraviesan este tipo de experiencias y que pueden, como no sucede muy a menudo, que reciban el tratamiento adecuado para superar los efectos negativos del trauma, que por cierto, mira,
Las alergias no pueden venir solamente porque nos hace daño tal o cual cosa, o porque somos muy delicaditos, o porque nuestro sistema inmune no funciona bien. Aquí la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tu sistema inmunológico está tan debilucho? Bueno, la falta de afecto en la infancia, la falta de cariño, de respeto, de protección, es una de las mayores causas de los traumas que más adelante, según los expertos, producen depresión. ¿Cómo superar esto? Bueno, pues entonces es el momento de ir a una breve pausa. Todavía no tenemos ningún comentario en esta ocasión, en esta mañana. Vamos a seguir adelante con muchísimo gusto. Te invito para que sigas aquí con nosotros. Estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que cuando hablamos de traumas, no necesariamente tenemos que haber llegado a un extremo tan lamentable como un abuso o un maltrato infantil o una especie de bullying desmedido para uno. Muchas veces esos niños que crecen sin arraigo familiar, sin afecto, con padres ausentes casi siempre, o con unos padres que no han sabido o no han querido, o simple y sencillamente no va con ellos, como dicen muchas veces, estrechar ese vínculo imprescindible con sus hijos, y que si no lo hacen, provoca que se llegue a la madurez, a la edad adulta, con muchas carencias, con muchas faltas, con muchos huecos, con muchos vacíos, porque fíjate cómo hablamos a veces de que hay personas que no son capaces de demostrar sus afectos, que no saben decir te quiero, que no saben decir esto, que no tienen detalles, que no... Pero bueno, aunque no nos convertimos automáticamente en terapeutas de nuestra pareja y cosas así, pero es muy necesario entender que trae esa persona no afectiva, o esa persona fría, o esa persona distante que no es capaz de demostrar afecto, que no es capaz de llevarte a bailar los fines de semana cuando son jóvenes. En fin, cuando no es capaz de demostrar en general sus afectos, es posible, muy posible, que haya tenido un entorno en donde faltó eso. No hubo tal demostración de afecto, o tal vez, fíjate qué paradójico, pudo haber sido en exceso ese tipo de demostraciones, al grado que cuando son adultos, pues ya no quieren saber nada de falso amor, hipócrita amor, etcétera, etcétera. En cambio, veamos para el otro lado. Una infancia saludable, una infancia feliz, una infancia íntegra, en donde está integrado todo el conjunto de personas que intervienen, que forman parte de nuestra educación a lo largo de la vida. Pues eso hace que uno crezca sabiendo que es querido, que es amado, que es respetado, que está incluido en la familia. Porque también sucede que yo he visto y he platicado en ocasiones con jóvenes y adultos jóvenes que cuando uno por fin llega al momento de la pregunta, ¿tú te consideras tímido? ¿Te consideras una persona normal? Y entonces empieza esta persona, hombre o mujer,
a decir lo que realmente ve, piensa, siente con respecto a su persona y el trato que le dieron cuando jovencitos, cuando niños. El último caso que yo recuerdo de un joven muy chambeador que se vino del sur a vivir al norte y que traía, bueno, pienso que todavía los trae, pero traía un montón de sueños que quería cumplir y que en realidad, en el fondo, como lo descubrimos, su verdadera intención de salirse de su casa era precisamente huir de una educación fría, distante, exigente, demandante para un joven que no supo, no sabía cómo asimilar todas estas cosas que les exigían sus padres. Y entonces, entre otras cosas, se refugia en la bebida y le ha costado muchísimo trabajo, aunque lo ha estado logrando, cómo salir de ello precisamente, no porque uno deje de beber de la noche a la mañana, o sea, no es el alcoholismo lo que nos daña, sino por qué se originó esa dependencia, esa adicción al alcohol, a las drogas, etcétera. Bueno, cuando superemos lo que ocasionó tal situación, entonces lo demás empieza a desaparecer. Esto posiblemente sea un poquito difícil de comprender, pero cuando los niños convertidos en adultos encuentran siempre vacíos, se sienten apáticos, no se sienten merecedores del éxito, la felicidad, incluso puede ser que se conformen con cualquier trabajito o con cualquier cosa, sin menospreciar a quienes han decidido ese tipo de vida, un trabajito cualquiera, etcétera, etcétera, pero lo hacen no porque no se sientan capaces, sino en el fondo porque sienten desprecio, sienten rechazos, ven en las expresiones de los demás amigos, compañeros, jefes, las mismas expresiones que hacían sus padres para reprocharles, para reprobarlos, no estar de acuerdo en sus acciones. Entonces el niño va creciendo no solo con una marcada inseguridad, sino también con un cierto rencor que se trata de ahogar o de refugiarse en el alcohol, las drogas, etcétera, o incluso con mucha desconfianza hacia el mundo, hacia todo el mundo. Y entonces uno se puede realmente desconcertar. Tú dime, ¿a poco no es muy desconcertante que una persona sea fría, que aparentemente le caes gordo, le caes gorda? O sea, no hay en el catálogo de emociones una emoción que diga, me caes gordo. Bueno, ¿por qué la gente nos cae gorda? Bueno, un poquito difícil, pero si lo tomamos muy en broma, es porque se proyecta en las personas precisamente lo que no quieren ser. Reproches de niños, inseguros desde niños, rencorosos desde niños, y entonces ven a todo mundo con cierta desconfianza, y entonces, ¿cómo se puede evitar? En los casos en los que hemos tenido la oportunidad de platicar con personas con este tipo de déficit de autoestima, digámoslo así, es que si bien es cierto, no recibieron el apoyo correcto y adecuado durante el proceso en que se fueron formando los tramos, porque pues no nos damos cuenta. No sé si decir esto y suene correcto, pero ¿cuántos padres en el mundo, o cuando menos en este país, o cuando menos en esta ciudad, cuántos padres serán realmente conscientes de los muchos traumas que están enseñando a sus hijos y que los están convirtiendo gradualmente en futuros adultos inadecuados, inaceptados, incompetentes, ineficientes, inseguros, incapaces de merecer el amor? O sea, ¿qué hicimos
oh my God, ¿qué hicimos con los hijos? ¿En qué los convertimos? ¿En personas inadecuadas, tímidas, introvertidas, incapaces, fracasados? O sea, yo creo que aún cuando los mismos padres o la familia, pues, creó un adulto desconfiado, un adulto incapaz de creer en sí mismo y en los demás, entonces es el momento de ir un poquito atrás o muchote muy atrás para poder encontrar los posibles orígenes de este tipo de traumas de la adultez, porque si tú ves, o sea, muy rápido se puede identificar, claro, los especialistas, los que nos dedicamos a estudiar el fenómeno, nos damos cuenta de que cuando una persona teme o duda o es muy inseguro a la hora de tomar decisiones, y cuando toma las decisiones tiene cierto rencor para ciertas clases sociales o para ciertas familias o para ciertos parientes, entonces ninguna razón aparentemente le va a convencer de lo contrario, porque ya es un patrón de conducta, ya es algo que le mueve. Entonces, ¿cómo superar una infancia así? Por fortuna, existe la tecnología subliminal y te voy a platicar cómo es posible que nos pueda ayudar. Bien, queridos amigos, es el momento de una breve pausa y déjame ver dónde estamos aquí, porque pues es justo la mitad del programa. Te invito para que también nos escribas. Puedes hacerlo no solamente aquí en vivo, en nuestro chat en vivo, que por cierto no veo ningún comentario todavía. Algo anda mal. Y pues para solicitar información sobre las promociones 3x2, o sea, tú adquieres 3 audios de subliminales y pagas solamente 2, te lo enviamos directamente a tu correo electrónico. Para eso puedes escribirnos aquí por el chat, puedes escribirnos por Messenger privado y también puedes escribirnos a nuestro correo radioterapia95@hotmail.com y seguramente tendremos la respuesta para esa duda, para ese comentario, para esa pregunta que tú tienes desde cualquier sentido. Voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que en alguna ocasión yo escuché el término vulnerabilidad biológica. ¿Qué es la vulnerabilidad biológica? Bueno, todas estas experiencias traumáticas o negativas del pasado han quedado incrustadas en nuestra experiencia en lo que en la terapia gestal se le conoce como el niño interior. Nuestro niño interior, ahí está, a nivel cerebral, a nivel emociones, y las altas tasas de estrés modelan y cambian muchas de nuestras estructuras más profundas, como que se va moldeando nuestro cerebro, quiero decirlo de una manera sencilla, para que sea comprensible, y entonces vamos flexibilizando o rigidizando nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente para que solamente nos identifiquemos con una forma de ser. Es difícil, aparte de que me parece común que la gente se identifique con una imagen, con una
percepción de sí mismos muy típicamente suya y pueden decir, así soy yo siempre he hecho esto, yo siempre he dicho lo otro, y entonces todo esto hace que las personas se conviertan en personas más frágiles. Te voy a explicar por qué. Las personas más proclives a sufrir una depresión llegada a la edad adulta son personas que se acostumbraron a verse de una manera, yo diría, indebidamente, se han acostumbrado a percibirse como lo que no son. Por ejemplo, la gente que dice, soy muy miedoso, soy muy inseguro, soy muy chillón o chillona, soy muy enfermizo, o sea, soy. Yo recuerdo con cierto humor una anécdota de una persona que me decía que tenía como 20 años con su gastritis. Me lo dijo textualmente. ¿Sabe qué? Tengo 20 años con mi gastritis. Y entonces pues yo quise bromear, pero en el sentido positivo, para darle una idea de qué es lo que estaba diciendo, para que analizara su propio lenguaje. Y yo le decía, ¿su gastritis? ¿Para qué la tiene? O sea, no es suya. Suéltela, déjela ir. Entienda que su gastritis es en gran parte, y no quiero cometer errores, pero en gran parte la gastritis es es una afección muchas veces de tipo nerviosa. O sea, colitis nerviosa le llaman, gastritis nerviosa le llaman. O sea, todo tiene que ver con la forma en que manejamos o no nuestro estrés. Y si no sabemos cómo manejar nuestro estrés, lo aprendimos así cuando niños. Y entonces las personas que son más proclives a sufrir de este tipo de depresiones y miedos y cosas, son aquellos niños que llegaron a creer que aprendieron de una manera inamovible que así son, que ya no pueden cambiar. Incluso yo escuché hace todavía poquito, y no es la primera vez que lo escucho, tengo miles de veces escuchando a una persona que dice, yo así estoy bien, no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer, yo no estoy loco, yo no voy a ir al terapeuta, yo no voy a ir al coach. ¿Dónde he escuchado eso? Bueno, las personas que piensan así y que dicen ese tipo de cosas, evidentemente están mandando una señal inequívoca de que no están dispuestos a dejar ese patrón de conducta que se llama, como se llame, trauma, la creencia indebida e incorrecta de que así somos. Nuestro ego nos hizo creer que así somos, y así nos hizo Diosito, y alégale al umpire. Entonces, quiere decir esto que los que hayan sufrido algún trauma en la infancia van a padecer obligatoriamente una depresión o algo como lo que te he platicado. La respuesta es definitivamente no. No quiere decir en automático que quienes hayan tenido infancias traumáticas vayan a sufrir de depresión cuando sean adultos. No necesariamente es así, porque cada uno afronta su pasado traumático de un modo distinto. Hay personas que son resilientes porque lo han aprendido, que por cierto es muy fácil, si sabemos cómo, llegar a tener una actitud muy resiliente cuando a lo mejor no lo hayamos hecho. Tal vez un ejemplo que nos ilustra esto que te digo, las personas que, hablemos de un antes y un después. Antes eran muy miedosos, antes eran muy llorones, antes le tenían miedo a prácticamente todo. Incluso acabo de conocer a una persona que me platica que le tiene miedo a las despedidas. Bueno, eso fue antes. Cuando hay un tratamiento, hay un terapeuta o un coach que sabe cómo
resolver ese asunto, bueno, pues en el después encontramos a personas que, en primer lugar, ya no ven la realidad de esa manera, ya no se ven a sí mismos como personas susceptibles de estar pensando y sintiendo siempre lo mismo. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que cambia realmente para que una persona deje de ser miedosa, deje de tener depresión, deje de sufrir de diabetes? ¿Qué es lo que cambia, pues, para que las cosas se den en otro sentido? Bueno, cuando yo leí mis primeros libros de física cuántica y de curación cuántica del Dr. Chopra, pues como que medio entendí, porque no soy el especialista, que lo principal, bueno, de los principales actos que debemos hacer es cambiar el pensamiento que nos dice somos así por decir soy así. Yo creo que soy así, pero en realidad soy asá. Y entonces las personas que tienen esta predisposición emocional, esta predisposición psicológica y biológica, van a saber que gracias a esa disposición, porque se puede usar en los dos sentidos. Déjame hacer una pausa y te platico en qué sentido estoy pensando cuando, por un lado, somos incapaces de superar los traumas y por el otro lado somos capaces de superar los traumas. Bien, pues entonces es el momento de una pausa, queridos amigos, y déjame ver qué tenemos. No tenemos ningún comentario. Bueno, ¿estaré en vivo? ¿Estaré conectado? Sí, qué trauma. Bueno, regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, la disposición que tengamos para cambiar, que, bueno, te lo digo así muy coloquialmente, no es enchilame otra, cambiar, nada más porque sí. Quien cambia, o sea, por el otro lado no es obvio que si yo quiero que tú cambies, vas a cambiar solamente porque yo quiero. Puedo sugerir que haya algunos cambios, algunas modificaciones en tu conducta, sobre todo cuando le damos crédito a la persona correcta, pues, o sea, cuando un terapeuta, cuando un especialista, cuando un médico, cuando un coach nos dice, oye, esto sería lo más adecuado, prueba esta situación, o te recomiendo que hagas esto, el otro y aquello. Bueno, pues uno tiene la confianza de que esa persona sabe lo que está diciendo. Pero si vamos ahí en la chorcha con los amigos y le platicamos todos nuestros problemas a la comadre, al compadre, a los amigos, a los vecinos, a los padres, que no son especialistas en cómo resolver ese tipo de asuntos, pues nos pueden confundir más. Y como cada uno de nosotros afrontamos nuestro pasado traumático de un modo diferente, entonces lo que te digan y que no sea de un experto en la materia puede llegar a confundirte más, porque para muchas personas son eventos fáciles de superar porque lo han aprendido, han luchado en el día a día, se han entrenado. Por fortuna hay muchas formas de iniciar un cambio hacia mejorar como personas.
cuando se tiene que asimilar, cuando se tiene que aceptar y afrontar para que le demos a la vida, digamos así, una nueva oportunidad para ser felices de nuevo, olvidarnos de tal trauma, superar tal rompimiento, tal pérdida. O sea, todo va a depender de las ganas que le echemos, pues, por decirlo muy básicamente. En cambio, para otras personas, esa disposición no funciona. O sea, sigue pesando demasiado. Hay quienes no son capaces de entender que solamente es cuestión de cambiar su percepción, cambiar su criterio, su paradigma, su idea de lo que está pasando. No solamente se va a tratar de un recuerdo persistente, no solamente se trata de que estemos, ahora sí que, enmachados, no sé cómo decirlo, pero nos ponemos así como que muy en nuestro macho, montados, en donde no admitimos de ninguna manera que los demás nos ofrezcan una solución, y como no sabemos cómo solucionarlo, entonces nos pasamos la vida, los años, sufriendo de lo mismo, atascados allí en esa situación, incapaces de encontrar una solución, sufriendo innecesariamente, y todo porque no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Muñeco, muñeca, pues es el momento de aprender. Gran parte de las, ¿cómo te podría decir? De la gente que evoluciona realmente. O sea, evolucionar no solamente quiere decir mejorar en ciertos aspectos. Yo entiendo como la evolución de uno como persona cuando es capaz de entender por qué uno se atasca, se detiene, no sé cómo decirlo, pero cuando ya no puedes avanzar más, entonces es cuando nos dice la misma vida que tenemos que encontrar una nueva forma de relacionarnos con esa vida, con el mundo, con la gente, con los hechos, con los traumas, con las actitudes que los demás han tomado para con nosotros. Pero muchas veces, por alguna razón, asumimos y preferimos adoptar una actitud de que nos victimizamos. Pobrecito yo, pobrecita yo, es que me hicieron, es que mi pareja, es que mi madre, es que mi padre, es que el Santísimo. Y encontramos un montón de culpables cuando podríamos decir que nos podemos relacionar de una manera nueva, hacer una especie de introspección y reflexionar. Ojalá que estas palabras mías te ayuden en la intimidad a reflexionar acerca de por qué está pasando en tu vida lo que está pasando en tu vida en este momento. ¿Qué lo provocó? ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo a cambiar? ¿Por qué no le entras? ¿Por qué no llamas? ¿Por qué no me escribes? Por ejemplo, solicitas una cita y decir, ok, ¿sabes qué? Quiero hablar de esto, necesito una serie de terapias, una serie de subliminales, el remedio que tú quieras y mandes. Entonces, yo creo que una forma de relacionarse con la nueva realidad es que cambiemos valientemente y sin prisas el concepto y la relación que nosotros tenemos con la realidad. El adulto puede llegar a pensar que no merece ser feliz, puede llegar a pensar que no tiene solución su problema, y de ese modo los adultos no se dan la oportunidad de intentarlo, no se dan la oportunidad a sí mismos de mejorar, de cambiar, de deshacerse de esa situación que les agobia, que les lastima, que les hace sentir muy mal, que lloran por todo, que se sienten solos, que tienen miedo a las arañas y cosas por el estilo. Y entonces pueden ser personas que han perdido la confianza en sí mismas y con todo lo que les rodea, lo cual nos marca un camino ligeramente distinto. Primero,
Vamos a suponer que tú eres una persona valientemente decide asistir a recibir terapia. Supongamos, si tu terapeuta es bueno, es muy probable que lo primero que hablen entre tú y esa persona es: ¿realmente tienes la confianza y estás decidido o decidida a encontrar una solución? En el caso de que, pues no sé, nunca he hecho eso, o sea, en el caso de dudas, bueno, pues el terapeuta ya sabe lo que va a hacer. En el caso de que estés convencido, convencida de que sí es lo que quieres, el terapeuta ya sabe lo que va a hacer. No hay pierde. Entonces, el pierde sería qué vas a hacer tú, porque uno pues ya sabe lo que tiene que hacer. La expectativa del terapeuta es: ¿qué vas a hacer tú con esta nueva información? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es exactamente lo que sí quieres para ti en tu vida? Y entonces, fíjate bien, una pregunta muy sencilla cuando uno quiere realmente ayudar a la otra persona es: ¿cómo son tus amistades? ¿Tienes amistades? ¿Cuántas amistades? O incluso cuántas relaciones afectivas. Y te sacan un menú. No es crítica, pero hay que observarlo, de todas las malas relaciones que tienen con todo el mundo, y si queda tiempo y espacio, te dicen las poquitas personas con las que tienen una buena relación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que esa persona no debería pretender que todo el mundo cambie, sino, fíjate bien, uno es responsable de las relaciones que uno tiene con los demás. Los demás se tienen que hacer responsables, si fuera el caso, de la relación que tienen con nosotros. Y si tú eres de las personas que dicen: oye, no es posible, ¿por qué mi pareja a todo mundo saluda y le manda textos y le felicita y a mí no? Algo hay mal, hay que revisarlo. Y ahorita volvemos para la reflexión final. No hubo comentarios, la gente se fue, ya no me quieren, tengo traumas de la infancia que me dicen no merezco la felicidad, merezco otra cosa, me voy a ir a vender tacos y cosas por el estilo. Bueno, estoy bromeando. Voy a una pausa y regreso para finalizar el programa del día de hoy. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, cuando vivimos todas estas realidades, o sea, ¿dónde empezaron los traumas que ahora como adultos nos agobian? Bueno, hay muchos y son muchísimos los que opinan que en la infancia, que ahí se genera todo o casi todo nuestros problemas de la edad adulta, pero solamente cabe recordar la importancia de seguir protegiendo a la infancia. Tú tienes niños pequeños, posiblemente nietos pequeños. Bueno, hay que hacer un esfuerzo real, sincero, productivo y profesional, si fuera posible, para que en realidad cuidemos, sin sobreproteger a los niños, cuidemos sus sentimientos, sus emociones. Tampoco se trata de que siempre la gente incapaz de mantener una cordial relación con los hijos,
pues les oculta muchas cosas. Que no te vayan a oír los niños. Yo no discuto nunca delante de los niños. Nunca nos hemos peleado delante de los niños. Y yo, ajá, sí. Y los niños son tan tontos que no se dan cuenta cuando los papás han discutido, cuando están enojados. Son muy sensibles los niños. Y eso parece mentira, pero también puede producir una serie de traumas. Porque cuando sean adultos van a evitar, a costa de lo que sea, discutir con los hijos, los van a sobreproteger porque no quieren que les pase lo que a ellos les pasó cuando niños. Y es una cadena de sufrimientos y de traumas y de depresiones y de ansiedades que no sabemos con exactitud. Bueno, sí sabemos, pero la mayoría de la gente no lo sabe. ¿De dónde vienen estos traumas? Ahora, no hay que pensar que un niño es un adulto en miniatura. O sea, no estás educando a un futuro adulto solamente, sino que estás atendiendo, educando a un niño para que viva su infancia, para que disfrute su infancia. Un niño es una persona hambrienta de emociones positivas, de lo lúdico, o sea, lo divertido, el juego, relacionarse positiva y alegremente con las personas, sus padres, su familia. Necesitan de experiencias llenas de afecto incondicional, de palabras positivas, amables, amorosas, de vínculos que realmente demuestren que hay un afecto muy especial entre él y ella y los demás. Por ejemplo, dime una cosa. De todos tus amigos que recuerdes de la infancia, ¿con quién te llevabas mejor que con ningún otro? Ok, puedo suponer que tu respuesta puede ser que te llevabas mejor con aquella persona que sentías tú que más te comprendía, con quien tenías mucho que compartir, con quien eran muy similares, eran como hermanos, eran como uña y mugre y cosas que se dicen, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es tan importante que si no recibimos el amor y el cariño y el cuidado en nuestra casa, lo vamos a buscar en otra parte, con nuestros iguales, con los que nos traten bien, con los que sí nos comprendan, con los que sí sentimos confianza de platicar nuestros sentimientos, nuestras cuitas, nuestras intimidades, digámoslo así. Y entonces, cuando alguien, papá o mamá o alguien nos da ese espacio de autonomía a medida que vamos creciendo, pero sabiendo que seguimos teniendo el apoyo de papá y mamá o de la gente que nos educa, pues qué padre, ¿no? Es cuando llegamos a suponer que hemos tenido una infancia equilibrada y pienso que una infancia equilibrada es aquella en donde contamos con papá y mamá o con los adultos que nos educaron y con el mundo, porque también puede suceder que en un descuido nos desconectemos con nuestra familia y vayamos a hacer vínculos a veces inadecuados, por supuesto, pero también a veces muy adecuados. Vamos a hacer vínculos con personas extrañas. Yo he escuchado expresiones de papás y mamás que dicen: mi hijo le tiene más confianza a sus amigos que a mí. Claro, y es entendible por qué. Porque si bien es cierto, como una analogía, un niño no es un adulto que comprenda por qué otros adultos puedan tratarlo mal. Un niño no tiene la mentalidad ni el cerebro lo suficientemente desarrollado como para entender que los adultos son adultos y los niños son niños. Ellos quisieran ver, y me remonto a mi muy lejana, bueno, no tan lejana infancia, en donde puedo entender, puedo sentir, puedo ver, puedo imaginarme, puedo recordar que yo me sentía muy a gusto con 2 que 3 amigos y con mi papá, nadie más. Pero resulta que ese vínculo papá-hijo, pues como que no era muy estrecho, no era muy sólido, es lo que recuerdo. Y entonces yo pensaba
que como mi padre estaba mucho tiempo ausente, pues yo debía de buscar a esa figura paterna que de alguna manera pudiera sustituir la falta de una figura paterna en mi propio padre. No recuerdo quién fue el elegido, pero sí recuerdo haber admirado muchísimo, con muchísimo afecto y con muchísimo respeto, he admirado a muchas personas que hubiera querido yo que hubieran sido mi padre. No porque yo pretenda quitar a mi padre de la película, no, sino que cómo me hubiera encantado que mi señor padre hubiera sido como esta persona a la que uno admira. Y entonces esos traumas, vamos a llamarles de esa manera, surgen precisamente porque ahora resulta que en casa no tuvimos la cantidad exacta, lo cual es muy relativo, de papá, la cantidad exacta de mamá, que no sabemos exactamente en qué nos vamos a convertir, si en un buen padre o en una buena madre o lo contrario, y entonces sigue la cadenita, como decimos coloquialmente, y vamos a educar a nuestros hijos casi de la misma manera en que nos han educado a nosotros, incluidos los traumas, incluidos los sentimientos encontrados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues yo espero haber contribuido en parte para que podamos encontrar una más o menos solución acerca de cómo se resuelven, qué es lo que hay que considerar para resolver los traumas de la infancia en la edad adulta. Bien, pues se acabó el programa, ya no hay comentarios, no hubo ni uno. Lo cual pues me hace sospechar muy profundamente de que dónde andarán, qué andarán haciendo, qué traumas tienen. Bueno, eso es otra cosa. Queridos amigos, pues nos vamos a ver aquí el próximo viernes, Dios mediante. Estaremos como siempre los lunes, los miércoles y los viernes de 8 a 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, para que nos acompañes. Y si todo sale bien, en unos minutos más vas a poder reproducir y ver el programa completo también en YouTube. Que por cierto te pido que visites nuestro canal en YouTube, el canal de Gilberto Marín. Nos des tu like, te suscribas para que crezca esta comunidad de radioterapia directo a la conciencia y que seamos cada vez más y que Diosito nos agarre confesados. Gracias, queridos amigos, ha sido un verdadero placer. Gracias por estar conmigo, gracias por escribirnos, gracias por comentar el programa. Nos vemos aquí el próximo viernes y mientras tanto te quiero pedir un gran favor. Sean felices, pero por favor sean inmensamente felices, que por cierto, nada les cuesta. Nos vemos el viernes. No permitas que los miedos imaginarios de un futuro que no ha llegado perturben tu presente. No permitas que el recuerdo del pasado, que ya no existe ahora, contamine el momento en el que estás. Mírate con nuevos ojos. Esto es todo lo que hay y podrás crear un mundo nuevo, dejando atrás la tiranía de tu ego, de un pasado imaginario, de un futuro anticipado. No permitas que las imágenes de antaño vengan a tu mente, dramatizando con engaños. No permitas que tu apego al dolor invada tus momentos. Mejor crea mundos nuevos, pequeñas cosas, momentos libres.